Podemos también conjugar nuestros esfuerzos contra la drogadicción, como se ha planteado en estos 2 últimos días de la reunión, y el tráfico ilícito de estupefacientes. Quiero aclarar solamente que ayer se habló aquí de que había droga en todos los países del continente. Quiero aclarar que en Cuba no hay droga. Intentaron introducirla. Existen más de 250 detenidos extranjeros de diferentes países del continente por intentar introducir droga. Solo un poquito de marihuana que se cultiva en una maceta en cualquier balcón de cualquier ciudad de Cuba. Pero droga no hay ni habrá. Solo quiero expresar, fuera de texto, sobre este tema, que se pueden tomar medidas. Hubo un momento en que, como se sabe, Cuba no es un país atractivo para la droga, para los traficantes. Pero cuando empezó a incrementarse el turismo, y el propio año pasado ya nos aproximamos a los 3 millones de visitantes extranjeros, sí se convirtió en un objetivo de los traficantes. Analizamos con profundidad, además empezaba a arribar por las costas, sobre todo la costa norte, los paquetes de diferentes tamaños, de kilogramos o de peso de kilogramos de cocaína, que arrojaban los traficantes cuando eran presionados y perseguidos por los norteamericanos, se arrimaban a nuestras costas, eran perseguidos por nosotros y las arrojaban al mar. Y las diferentes corrientes, sobre todo la del nordeste, las depositaban por las playas. En menor cuantía también por el sur. Y empezó a adquirir fuerza el consumo, y hasta hubo ciudadanos de algunos países de América Latina que empezaban a dosificar gratuitamente cuotas o dosis individuales regaladas. Personalmente tuve una reunión con todos los organismos que tienen que ver con este problema y tomamos una decisión. Vamos a combatir la droga que nos está empezando a amenazar a sangre y fuego. Se aprobaron los decretos leyes que correspondían para darle basamento legal a las decisiones. Se coordinaron todos los factores en estos aspectos. Utilizamos nuestras organizaciones de masa vinculadas estrechamente con el pueblo, con nuestro partido gobernante y con el gobierno. Dígase Central de Trabajadores de Cuba, Asociación Nacional de Campesinos, Federación de Mujeres Cubanas, Comités de Defensa de la Revolución, y se apeló a las familias que hacía falta la colaboración de todo el país para ubicar y proceder legalmente contra los que empezaban a tratar de introducir en nuestra juventud, desde marihuana hasta algunas dosis de cocaína, como dijimos. Fueron arrestados y dimos la orientación. Si queremos vencer, estos son de los tipos de problemas que hay que enfrentarlos cuando son pequeños, o mejor, cuando son nonatos. Es el mejor momento. Si dejamos que cojan fuerza, decíamos y razonábamos, ahí tienen el ejemplo de varios países hermanos del continente. Y por lo tanto esta batalla tiene que ser a sangre y fuego. Nuestras leyes permiten la pena de muerte, está suspendida, pero ella está de reserva, porque una vez la suspendimos, lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes contra mi país a lo largo de estos 50 años,
como todos ustedes conocen. Les razonaba a mis compañeros, ahí está el caso de México. A México lo amamos profundamente. Y yo les razonaba a los compañeros, me rompo la cabeza pensando, ¿qué solución puede tener lo de México? Que no es casual que sea México, no porque los mexicanos propicien esa situación, sino, ya lo dijo un expresidente mexicano en el siglo pasado, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahí es donde está el problema fundamental, de donde reciben la droga, que nunca he leído en la prensa de una gran operación contra los traficantes. Nunca he leído eso. Películas de bandas, de pequeñas bandas de traficantes, pero no hay. Y por el mismo lugar donde entra la droga pasan el armamento para abajo. Ese es el problema. Yo hablé de este tema con el presidente Calderón en la reunión de Sahuipe en Brasil en el año 2008, donde ya se estaba gestando, elaborándose esta organización magnífica que hoy en estos días celebra su primera reunión, además de la reunión fundacional en Venezuela. Y hablé profundamente de estos temas con el presidente Calderón. Y seguimos preocupados, pero ese problema avanza con una marea terrible hacia el sur. Problemas en Guatemala, problemas en los demás países de Centroamérica. Y solo puedo dar una opinión a los países que todavía no le ha llegado esa marea nefasta y trágica, porque es verdaderamente trágica, donde los drogadictos, como ustedes conocen, son capaces de matar hasta un familiar para obtener dinero para comprar droga. Por eso nuestra población apoyó esa medida y nos resultó fácil capturar a cerca de 5.000 juzgados con todo lo que permitía las sanciones del Código Penal, y nos equivocamos en muy pocos casos que fueron resueltos inmediatamente. ¿Por qué? Por la colaboración de la población, que era la más interesada en que ese problema no se extendiera. Y que estos problemas es la moraleja que podemos sacar de ellos, y la sugerimos a los países que todavía no son víctimas de este flagelo, que estos son de los tipos de problemas que hay que enfrentar cuando están naciendo, y mejor, como les decía, cuando son nonatos. Perdonen este paréntesis que abrí sobre este tema. Y por eso en Cuba no hay droga, ni la habrá. Temas que tienen que ver con el capitalismo. Capitalismo no solo le quita la plusvalía al trabajador. Sobre eso hemos avanzado bastante. Somos el país más igualitario de la región. Somos el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo entero, lo dice la FAO. Son avances, ¿verdad?, en la transición al socialismo. Sin eso sería imposible transitar hacia el socialismo, superando la pobreza, educando al pueblo. Pero hay problemas concretos que afectan la sociedad y que son, sin lugar a dudas, expresiones directas de la cultura perversa y podrida del capitalismo subdesarrollado que nosotros vivimos durante 100 años. Uno de ellos es la criminalidad y la violencia, lo que llaman la inseguridad. Nosotros nos vamos a cruzar de brazos para que el narcotráfico, el microtráfico destruya nuestra juventud. No, nosotros lo vamos a poner como eje central del gran esfuerzo nacional, popular, por superar los valores capitalistas de la riqueza fácil y del consumo de drogas que ha llevado
a importantes contingentes de nuestra juventud durante décadas, porque nadie nos va a venir a echar cuento. Nosotros vimos cómo se fue pudriendo una juventud muy joven en los años 70, 80, la droga. Empezaron con la marihuana, los marihuaneros. Luego vino el mandras, antes el LSD. Bueno, y ahora, ¿cuántas cosas hay? La piedra, la cocaína, la marihuana, la heroína, la llamada super marihuana y el consumismo, la violencia, las series de televisión. ¿O es mentira? Pudiera decir los dueños de las empresas televisoras que regentan el espectro radioeléctrico venezolano, que es mentira, lo pudieran decir. Las narconovelas. ¿Cuántas miles de horas tendremos nosotros ya adultos y tendrán nuestros jóvenes y niños de violencia y de incitación subliminal y a veces directa para el consumo de drogas y la práctica de una vida violenta, criminal, ilegal en el cerebro? ¿Cuántas miles de horas? ¿En qué momento la humanidad fue sometida antes, en las 7000 años de civilización que conocemos, a un bombardeo de estas características para modelar la conducta de millones en el mundo? ¿Cuándo? Cuando Cristo, las formas eran otras. Cuando Bolívar, no había televisión. Es de hace 50 años para acá que está el fenómeno más influyente en la conducta humana que se haya conocido jamás, que es la televisión, el cine y ahora todos sus derivados. En Internet, yo no estoy cuestionando, porque ya van a salir a decir que Maduro cuestiona la televisión y el cine, no debe existir, son locos. No, lo que estamos cuestionando es el uso que se hace. Es una cultura que se nos impuso, lo que llaman la cultura, ¿cómo que la llamaban? La American, la American Way of Life, la forma de cultura americana, que me perdone América, porque no es americana, es estadounidense, la forma de cultura podrida de las élites estadounidenses. Y esto fue inocente, ¿no? En primer lugar, es una cultura impuesta para ganar mucho billete, con las armas que se venden, con la droga. ¿Quién ha visto que en Estados Unidos capturen a un solo capo? ¿Cuándo? Y toda la droga del mundo va para Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay capos. ¿Quién distribuye la droga? ¿Quién la vende? ¿Dónde están los 500.000 millones de dólares anuales de la venta de droga en Estados Unidos? ¿Quién puede responder esa pregunta? Porque todo el mundo dice que en Colombia producen la droga. Ajá, ¿y quién la consume? ¿Dónde la consumen? ¿Y dónde está la riqueza? ¿Y por qué esa sociedad estadounidense está enferma? Y la otra vez hicieron un estudio y comprobaron que el 95% de los billetes de dólar que circulan en la calle tienen trazas de cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cultura que se impuso, por los valores que se impuso. Y los coletazos de esa cultura llegaron por miles a nuestros barrios, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros compañeros que nos criamos juntos. Nosotros somos víctimas de la cultura capitalista podrida, del consumismo, de la droga. Somos víctimas y esa es la base verdadera de un fenómeno que es la criminalidad y la violencia que hay. ¿O no? Y nosotros tenemos que entonces avanzar, compañeros. ¿Cómo vamos a avanzar en cada barrio? ¿Cómo vamos a hacer para que las bandas de criminales y de violentos se desarmen? Nosotros le ratificamos a ellos el mensaje del presidente Chávez. Vengan aquí, vamos, juventud que está en el mundo de la criminalidad y que han sido víctimas, pero que ustedes son victimarios también. Cese la violencia, cese la matanza de estos grupos. Hay una forma
de rescatar a estos jóvenes es buscarlos, es darle una oportunidad. Y el que no la aproveche, la ley, el orden, duro, firme, la mano dura para proteger a un pueblo y a su vida. Ese es un tema central que hemos hablado con el Buró Político. Y necesitamos ayuda, porque es una guerra que estamos librando por la vida y por la paz de nuestra patria. Y tenemos que ganarla. Nosotros tenemos que decir, dentro de 3 años hemos avanzado tanto en el terreno por rescatar y por hacer seguras todas nuestras ciudades, todos nuestros barrios, que nuestra gente pueda salir a la calle con seguridad. Está la gran misión A Vida Venezuela que creó nuestro comandante Chávez con Tarek El Aizami cuando era ministro del Interior. Tenemos un extraordinario ministro como el general Reverol, extraordinario, que trabaja las 24 horas del día, soldado patriota. Tenemos la gran misión A Toda Vida Venezuela y estamos trabajando. Nosotros tenemos que retomar ya el plan de desarme, la ley de desarme y hacerla realidad, compatriota. Porque no puede ser, las armas que haya en la sociedad tienen que ser para defender a los ciudadanos y a la patria, no para matar. Por eso le decimos, si algunas de estas bandas que existen nos escuchan, vayan preparándose para desarmarse, para desarticularse, para incorporarse, para producir a nuestra patria, para reincorporarse a sus familias, para regenerarse. Vamos a hacerlo, y el que no lo quiera hacer, bueno, tendremos que imponer mano dura por un largo periodo hasta que nosotros saquemos de raíz la criminalidad y la violencia de este país. Ese es un llamado que le hacemos a toda Venezuela.